Mi nombre es Karen Raquel Álvarez Cruz. Presentaré el proyecto de red de agua, objetivos, introducción, el código en GAMS, cómo se realizó el problema y las ecuaciones que utilicé para la resolución de este. Los objetivos principales del problema que yo elegí y sobre la red de agua. Número 1, tenemos reducir pérdidas de agua como fugas y consumo no contabilizado. Se va a identificar las zonas con alto índice de agua que no se contabiliza, diseñar e implementar medidas de detección y control de fugas. Número 2, mejorar la eficiencia energética. ¿A qué vamos con esto? Optimizar horarios de operación y presión en las bombas. Número 3, optimizar el diseño hidráulico y la operación de red. Esto ayuda a ajustar diámetros, válvulas y estructuras para mejorar la presión y el caudal. 4, implementar tecnologías de monitoreo y control. Esto quiere decir que se instalarán sensores de presión, se integra un sistema. El número 5, garantizar la calidad del agua, asegurar el cumplimiento de las normas de potabilidad en todos los puntos de red. En 6 es reducir los costos operativos. Para esto ocupamos el código de GAMS y todas las ecuaciones que vamos a utilizar en el problema. Para cubrir las necesidades de las generaciones presentes y futuras, los sistemas de producción industrial tendrán que llegar a ser más sostenibles. Muchas empresas consumen más materias primas y energía de las que realmente requieren. Que requieren las empresas y se atienden al fracaso a la hora de adoptar unos sistemas de gestión adecuados. Esto es especialmente para las industrias de los países en vías de desarrollo. Las industrias pueden llegar a ser más sostenibles si son capaces de disociar su consumo de materias primas y energía de producción. Es decir, producen más con menos. A continuación, presentaré el problema en el que voy a trabajar. En esta sección se presenta la aplicación de la propuesta método. Los datos de flujo para el problema del ejemplo fueron tomados del libro de Ortua. El proceso consiste en la producción de fenol a partir de cumeno, dando acetona como subproducto. Se seleccionó este proceso porque el fenol se considera particularmente un material peligroso y tóxico. Para el proceso de integración masiva, dos nuevas fuentes son disponibles con una impureza de fenol de 0 y 0,012 de fracción de masa, que quiere decir kilogramos fenol entre kilogramos total, y con costos unitarios de 0,0013 kilogramos y 0,00088 kilogramos respectivamente. Además, hay tres fuentes de proceso. Se proporcionan los datos del flujo para estas fuentes en una tabla que voy a presentar a continuación. La normatividad ambiental aplicada a este proceso específico es la siguiente. La concentración máxima permitida al medio ambiente para la acetona y el fenol es 0,005 kilogramos fenol entre kilogramos total. La toxicidad debe ser 0 y la concentración máxima y la carga de descarga de fenol. El material tóxico son 0,000011 kilogramos del flujo residual, debe ser inferior a 75 miligramos de oxígeno. Y finalmente el pH debe estar entre 5 y 9,46. Los costos unitarios para los procesos de recuperación son 0,143 kilogramos y 0,072 pesos entre kilogramos para fenol y acetona, respectivamente. El costo unitario de aireación es 0,013 pesos entre kilogramos de aire difundido y la unidad de costos utilizados para la neutralización. Los costos sobre el fenol, la acetona y su pH los voy a mostrar a continuación en la tabla. Vemos el número 1, el 2 y el 3. Están los números que les corresponden respectivamente, lo ya hablado en el problema.
Vemos el pH, la presión, la densidad y todo lo que se ocupa para resolverlo. En la siguiente tabla, también como ven, presentamos los 3 productos que se encuentran en el problema. Y aquí vemos todos los datos. Estos datos son sacados directamente del problema. ¿Ok? Venían incluidos y algunos. A continuación les presentaré las ecuaciones que se van a utilizar para la solución de este problema, lo cual de aquí hay que basarse para meter el código en GAMS, crearlo. La ecuación número 1 es la división de flujos de fuentes del proceso. Vemos toda la ecuación, la W con el subíndice quiere decir el flujo total de agua proveniente de la fuente del proceso. La con subíndice I y J es el flujo desde la fuente del proceso, del I al sumidero J, o sea, va de uno a otro. Waste, parte del agua de la fuente del I que se desecha, que básicamente no se reutiliza. Lo que vemos en subíndice con la sumatoria es el conjunto de sumineros, que es unidades en las que se consume el agua. Y todo esto es lo que se tiene que calcular en la primera ecuación. La segunda ecuación es la división de flujos de fuentes frescas. Esta también la vamos a intentar meter, o se metió en el código de GAMS. Esto es que vamos a sacar el flujo total del agua fresca desde la fuente R. Después de la sumatoria vemos la F con subíndice F y J, flujo de agua fresca desde R hacia el subminero J, como lo anterior, que era la I, pero ahora cambia a otro subíndice. Lo último que vemos es el conjunto de fuentes de aguas frescas. El 3 es el desperdicio total, que es waste, que ya como lo mencioné es la cantidad total de agua que se desperdicia. Esto ya es más fácil de calcular. El 4 es el balance de masa en el punto de mezcla antes de cada suminero. Esto también ya son cosas mencionadas en las ecuaciones anteriores, pero la G mayúscula con subíndice J es el flujo total de agua que llega al suminero, o sea, el proceso más el agua fresca. Las ecuaciones anteriores se suman. El 5 es el balance del componente en el punto de mezcla. Esto es muy importante, ya que básicamente aquí podemos ver lo que entra y lo que sale, entonces vemos si está bien o no. Lo que vamos a calcular, como bien se dice, es la concentración del componente C en el agua que entra al suminero J. Después de la primera sumatoria vemos que es la concentración del componente C en el agua de la fuente del proceso I. Concentración, después de la otra sumatoria, concentración del componente C en el agua fresca de la fuente R. Y lo que tiene de subíndice es el conjunto de componentes presentes en el agua. 6. Restricciones de composición del suminero. Esto ya se trata de los límites mínimo y máximo permitidos de concentración del componente C en el suminero J. Y último es la función objetivo, minimizar el costo total y anual, o todo junto. Estos ya, el H son las horas de operación o factor de tiempo asociado a la fuente R. Esto ya se calcula teniendo todo lo anterior. ¿Y por qué es importante? Porque podemos calcular cuánto material o cosas se ocupan para minimizar los costos, o ver qué se puede comprar y qué no. Sí. A continuación voy a presentar el modelo de GAMS que apliqué para la red de agua, que busca minimizar básicamente el costo anual del uso del agua fresca y reciclada. Como primer punto vemos SITS,
Vemos la I, J, R y C, que vienen siendo los índices. Aquí se definen 3 fuentes de proceso, 3 sumideros, 2 fuentes de agua fresca y 2 contaminantes, que viene siendo lo que está en diagonal, el 1 por el 3. Esto es lo que va a establecer la estructura del sistema. Vamos primero con los parámetros. Vemos todas las letras consiguientes, que viene siendo el flujo disponible en fuentes del proceso, la concentración de contaminantes, demanda en cada suminero, límite máximo de componentes, costo por kilogramo de agua fresca, costo de transporte desde I a J, costo de transporte desde R a J. Como lo mencioné anteriormente en las ecuaciones que iba dando, en las sumatorias estaba en el primero de I a J, segundo de J a C, que por eso era importante aclarar eso en las ecuaciones, porque es lo que se utiliza o todos los datos que se van a utilizar para poder sacar el costo, y básicamente son los datos del problema. Tenemos variables, obviamente, es W entre paréntesis la I y la J, que es el flujo de agua reciclado, la F de R a J del flujo de agua fresca, waste es la I, agua no reutilizada, Z, J y C es la concentración en sumidero J, y TAC es el costo total anual, que es básicamente lo que estamos buscando, ¿no? Las variables de decisión, esto es en cuanto fluye desde dónde y a dónde, o sea, desde dónde queremos reducir el costo hacia dónde. Y lo último del costo total anual es lo que se requiere minimizar. Las ecuaciones, pues cada ecuación representa una parte del sistema físico. Vamos viendo las ecuaciones que yo mostré, son las que metí aquí. Empezamos a aplicar las ecuaciones como lo mencioné. La primera es el flujo total que sale de una fuente de proceso, que se divide entre lo que se reutiliza y lo que se desecha, ¿ok? Que es la I. La ecuación de balance fresca es la segunda que se va a utilizar. Controla cuándo se usa de cada fuente fresca. Esto lo vamos a ir metiendo de acuerdo a los códigos anteriores, solo modifiqué algunos. Se modifican las variables de acuerdo a la ecuación que tú vayas a implementar y obviamente los números que te dé el problema. Seguimos con waste, es la suma total del agua desperdiciada. Seguimos con la ecuación de balance del sumidero. Todas estas, ya lo reitero, son las ecuaciones que ya mostré antes. En el orden que las fui mostrando es como se están presentando en el código de GAMS. Solo es ajustarlas a un código mediante MATLAB. Yo usé MATLAB. Ecuación del componente del sumidero, esto es balance de concentración, entrada de contaminantes igual a la suma de contaminantes entrantes. Ecuación de restricción de calidad, esto asegura que la calidad en el sumidero no sobrepase límites legales. Función del objetivo, viene siendo el TAC. Aquí vemos que está la suma, como bien lo vieron en las ecuaciones, es la suma de los costos por la suma de, por ejemplo, de I a J y de J a C, y así vamos implementándolas. El costo, aquí viene el costo del agua fresca, el costo del transporte del agua reciclada, el costo del transporte del agua fresca, y por último tenemos el modelo y solución. El modelo red de agua, esto es un diagonal y metemos todo. Cerramos la diagonal, nos brincamos a solve, red de agua, using, todos estos son
ya códigos que nos enseñó, el display, que esto define el modelo completo y lo resuelve como un problema lineal. Lo traté como un problema lineal porque se me hacía más fácil. Muestra todos los valores óptimos de todas las variables clave, claro. Como vemos, es una herramienta poderosa para diseñar las redes de reciclaje de agua, reduciendo los costos y protegiendo al medio ambiente, que es lo que se buscaba en los objetivos principales del problema, cumpliendo sus restricciones de calidad y operación. Todo lo que se mencionó en objetivos creo que se cumplió. Después de esto nos vamos a Save. Seleccionamos Save As para guardar el código. Lo guardamos como lo queramos extraer y le damos en correr. Listo. Como conclusión podemos concluir que se desarrolló un modelo de optimización para la integración masiva de corrientes residuales de un proceso. Usamos aerostafenol, considerando aspectos críticos como la calidad del agua, que vendría siendo el olor que expliqué en la introducción, el cumplimiento de restricciones ambientales y la minimización del costo total anual, que es básicamente para lo que hicimos en el código. A través de GAM se puede determinar la distribución óptima de flujos entre fuentes y sumideros, tomando en cuenta las restricciones de composición, disponibilidad y demanda. El modelo permitió evaluar distintos escenarios sin necesidad de incluir inicialmente procesos de tratamientos de residuos. Además, se demostró que herramientas como GAM son altamente efectivas, obviamente, y solo extraje el código. Muchas gracias por su atención.